Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este segmento que hemos dedicado, Pedro, hemos dedicado durante el año 2023 buena cantidad de minutos, de horas, y ahora en el 2024 pues también a seguir educando sobre el tema de los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, la ley que marca todo esto. Y nosotros de verdad súper contentos de recibir de nuevo a don Héctor Salcedo de AFP Crecer en este segmento de Hablemos de Pensiones. Don Héctor, ya le estábamos echando de menos. ¿Cómo está usted? Gracias, José Luis, muy bien. Gracias a Dios y gracias, Rafael, por de nuevo recibirme en este espacio que se ha convertido en una costumbre para muchos. Usted sabe que completamente a punto el tema que vamos a tratar el día de hoy. En el día de ayer estaba conversando con una persona muy humilde que me estaba preguntando sobre otros temas, ¿no? De unas tarjetas de ayuda social y demás del gobierno. Y en algún momento caímos en el tema de los fondos de pensiones. Uh-huh. Y entonces ella me decía, pero que yo tengo no sé cuántos años trabajando, porque ella trabaja como ayudante en las casas, planchando, limpiando, ayudando a la limpieza del hogar. Y me decía, yo tengo que decir, ¿cuántos años trabajando? Yo debo de tener acumulado un buen dinerito en mis fondos de pensiones. Y yo le decía, pero es que el trabajo que tú haces es un trabajo informal, y como trabajo informal per se, no trae un descuento por una nómina, no está registrado en la tesorería de la Seguridad Social. Y entonces estaba ahí tratando de explicarle un poco a esto, porque quizá para algunos de nosotros ya es muy obvio, ¿verdad? Sí. De que cuando uno tiene un empleo y le pagan por nómina, sí, hay un descuento que viene, que paga el empleado y que va al fondo de pensiones, y hay otra parte que va del empleador. Y entonces, qué bueno que estemos tomando este capítulo de hoy para refrescar cómo funciona nuestro sistema de pensión y cuáles son los descuentos que cada una de las partes aporta. Sí, bien, como tú dices, José Luis, la ley cuando se concibió en su inicio, en el principio de los 2000, tenía tres pilares, se le llamó. Un pilar contributivo, que es donde están los asalariados, un pilar contributivo subsidiado, que es donde estaban los informales, exacto, y un pilar subsidiado, que es donde ni siquiera los trabajadores, sino que la gente que no tenía ni siquiera ingreso, el aporte iba a ser del Estado. Pero el único pilar que ha entrado hasta ahora y que está funcionando es el pilar contributivo. O sea, los únicos que aportamos a la seguridad social, por así decirlo, somos los empleados formales, que somos más o menos, un poquito más del 50% de la gente que trabaja en nuestro país, un poquito más, hace una contribución a la seguridad social. Entonces, así es que funciona. Hay una esperanza de que en el futuro también haya alguna manera de que los informales también puedan incorporarse al sistema, claro, evaluando, y hay diferentes alternativas que se están evaluando. Ahora, en cuanto a lo que tú preguntas de los formales, entonces, ¿cuánto es que aportan y cómo es que se hace? Bueno, la idea es la siguiente. Todo empleado que llega a una empresa va a recibir de parte de esa empresa su salario, y además de su salario, la empresa va a mandar a la tesorería de la Seguridad Social unos valores, tanto por salud como por pensiones. En el caso de las pensiones, la empresa manda del salario del trabajador un 9.97%. Okay. Casi un 10%. O sea, de cada 100 pesos que yo gano, la empresa manda más o menos 10. 9.97 pesos a la Seguridad Social. De eso, el 70% es puesto por el empleador, por la empresa. Okay. No se le descuenta al empleado, que es 7.10. O sea que de cada 9.97 que el empleado manda o que va a cuenta del empleado a la pensión, un 7.10 viene del empleador, de su propietario, más bien, de la persona que lo emplea, de la empresa que lo emplea. Y número 2, el empleado cotiza un 2.87, okay, que es el 30% del 9.97. Entonces, así se divide la seguridad social en cuanto a las pensiones
Ahora bien, una vez que ese dinero llega a la AFP, tiene también una división a su vez. Pero esa es en general la manera como se divide. ¿Sí? Podemos entrar en ese detalle si así lo desean, pero mucha gente pues a veces ignora que lo que llega al sistema de seguridad social en su mayoría es puesto por el empleador. Y hay un pequeño porcentaje que pone el empleado como una forma de contribuir y colaborar con su propio retiro, porque al final es él que se va a retirar, ciertamente. Y qué bueno que usted hace esa, vamos a decir, esa explicación tan detallada, porque también he escuchado a algunas personas decir, el 10% de mi salario se va al fondo de pensiones. Pero quizá es una manera muy simplista de verlo, porque en realidad no es el 10% de tu salario, porque no está saliendo de lo que la empresa, no está saliendo de lo que la empresa te paga a ti. No, correcto. Es decir, hay una parte que, como bien usted ha explicado, que es el 70% que la pone el empleador, no la pone tú de tu salario. Exactamente. Es como si el empleador te pusiera arriba de la mesa un poco más de lo que te paga a nivel salarial. Él pone por ti más o menos no, exactamente 7.10% de tu salario en adición a lo que te paga de salario. Excelente. Y de tu salario solamente se descuenta 2.87%, que es lo que tú pones de tu salario a las pensiones de la seguridad social. Entonces, así es que llega a la AFP. Y de hecho, de eso que llega entonces a la AFP, sería bueno que habláramos de qué va a cada componente, porque no todo el 997 llega a la cuenta. O sea, es el componente más grande. O sea, lo que llega a la cuenta es un 8.4. De cada 997, 8.4 va a la cuenta de pensiones. De ahí hay otros componentes. Primero, el seguro de vida que se le provee al afiliado. En caso de que el afiliado fallezca, sus dependientes quedan con una pensión por un tiempo determinado que la ley dispone, y por ese concepto el afiliado paga, por así decirlo, de lo que llega a su nombre, 0.95, o sea, un poquito menos de un 1%. Va ahí. Del 9.97 se le descuenta 8.40 que va a su cuenta, 0.95 que va a su seguro, luego tenemos el Fondo de Solidaridad Social, que es un 0.4%, que es un fondo que se coloca en un fondo común que lo administra en este momento AFP Reservas, para en caso de que alguien no llegue a una pensión mínima al momento de su retiro, de ese fondo se toman los recursos para que esa persona cuente con la pensión mínima dispuesta por ley. Okay. Por eso se llama solidaridad social. Y luego viene un componente a la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones. Viene otro componente a la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, y otro componente pequeñito a la Seguridad Social, que son componentes muy, muy pequeños. Por ejemplo, el de la CIPEN es 0.07. Por ejemplo, de cada 100,000 pesos de salario, 70 pesos. De cada 100,000 pesos de salario. Sí. Si una persona gana 50,000 pesos, aporta 35 pesos mensuales a la Superintendencia de Pensiones. Y así también a la DIDA va 50 pesos y a la Tesorería van 100 pesos. Por cada 100,000. O sea que es como una especie de fragmentación. Una vez la cuenta, digamos, el aporte llega a la Tesorería de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social tiene el deber de dividir y fragmentar este aporte a esas diferentes partidas que yo mencioné. Quiero hacer una pregunta, y no sé si usted tiene ese dato fresco o un dato aproximado, porque en estos días teníamos un pequeño debate en el grupo de oyentes del programa, quizá sobre dos datos. Uno es, ¿cuál es la tasa de rendimiento que tiene en promedio las administradoras de fondos de pensiones del dinero que está en nuestra cuenta de capitalización individual? Sí. Y el otro dato, que es quizá por el cual comenzó el debate, es ¿cuál es la ganancia que tiene un fondo de pensiones, una administradora de fondos de pensiones, administrando los fondos de las pensiones de nosotros? Es decir, por ejemplo, en este caso AFP Crecer, ¿cuál es la ganancia que percibe al año en porcentaje manejando estos fondos? Porque obviamente necesita tener un edificio, empleados y demás. Sí. Y al final de la historia es una empresa, necesita ganar dinero. Sí, sí. Bueno, en cuanto al rendimiento de los fondos, históricamente los fondos de pensiones le han
han logrado en favor de los afiliados un 12% históricamente. Si lo tomamos desde el principio del sistema a la fecha, es aproximadamente un 12% anual. Si uno toma, por ejemplo, que la inflación en estos últimos 20 años aproximadamente que tiene el sistema ha estado por debajo de 5%, un 12% anual significa que la tasa real, o sea, por encima de la inflación que el afiliado ha logrado, es más o menos un 7% aproximadamente. Buenísimo. Entonces eso varía año a año porque depende de las condiciones y la coyuntura económica. Por ejemplo, este año tenemos tasas un poco más bajas que ese promedio histórico, porque las tasas desde hace unos años han estado bajando a nivel mundial y a nivel local también. Entonces, pero esa es más o menos la tasa de rendimiento promedio, como un 12% históricamente. Con respecto a lo que gana una AFP, todo depende de contra qué tú lo compares, porque sí sabemos, sí es bueno saber que la AFP le cobra al afiliado un 1% anual del fondo administrado. Es decir, si yo tengo 100,000 pesos en una AFP y ellos me lo están administrando, yo le voy a pagar al año por esos 100,000 pesos, 1,000 pesos, un 1%. Que si lo divido entre 12, son como... menos de 100 pesos. Sí, 100 y tantito de pesos mensuales por cada 100,000 pesos. Por cada 100,000 pesos que yo tengo acumulado, ¿ok? Si lo pongo en términos de rendimiento... Son 83 pesos. Sí, son 83 pesos, perdón. 100,000 pesos entre 12, entre 83 pesos. Sí, perdón, 83 pesos. Bien, tú dijiste bien, Rafael, un poco menos de 100 pesos. 83 pesos por cada 100,000. Por cada 100,000. Exactamente, o sea, pero si lo ponemos en porcentaje, si la AFP me logra a mi favor un promedio, como dije, histórico de un 12%, y ya ahí está descontado lo que yo le pagué de comisión, ¿ok? Porque está descontado lo que yo le pagué de comisión, yo estoy haciendo relativamente un buen negocio, porque la AFP, si yo me voy al mercado financiero o al sector financiero a conseguir por mi cuenta algún rendimiento, en ese mismo periodo que yo dije que la AFP lograron un 12%, en ese mismo periodo el sector financiero me hubiese pagado no más de un 6,5-7%. O sea que me está logrando 4 o 5 o 6 puntos porcentuales del promedio del sector financiero. Casi un 100% más. Exactamente. Entonces, yo estoy pagando un punto porcentual por esa gestión. Entonces, decía que cuando lo comparo con las ganancias de la AFP, todo depende en términos porcentuales, porque, por ejemplo, comenzando con lo siguiente, no todas las AFP tienen el mismo capital. Hay una norma que establece un capital mínimo, pero no todas tienen el mismo capital. Entonces, cuando yo tomo la ganancia de una AFP versus su capital, depende de cuál tiene más capital. Y la que tenga menos capital, sus ganancias van a ser mayores en relación a ese capital. Entonces, yo creo que la comparación justa sería cuánto cobra una AFP como porcentaje del fondo comparado con lo que cobran los administradores de fondos aquí y fuera de aquí. Y realmente un 1% por administrar fondos, como lo hacen las AFPs, es relativamente bajo comparado con otros niveles. De hecho, a ninguna persona a nivel mundial, cuando yo coloco mis fondos en un administrador de fondos, ya sea de fondos mutuos o de cualquier otro tipo de fondos, o como le llaman ahora ETFs, que son los fondos mutuos que eran antes, ahora se llaman ETFs, es más común. La persona no le importa tanto cuánto se ganan ellos, sino que me dé un beneficio razonable a mí y que yo esté satisfecho con la gestión que ellos hacen. ¿Les va bien? Bueno, a mí me interesa que a mi gestor de fondos le vaya muy bien. Porque si a mi gestor de fondos le va bien, eso garantiza una sostenibilidad en el tiempo y yo tengo entonces una garantía de que él está ahí en el negocio para quedarse. Entonces, yo no tengo el dato exactamente de cuánto se gana cada AFP a nivel porcentual y, como digo, va a depender del capital de cada una, pero sí puedo decir es más que lo que los fondos de pensiones han generado para sus afiliados. Porque el negocio de la AFP es distinto al negocio de gestión de fondos. O sea, el negocio como tal de AFPs es diferente a que si yo invierto en una diversidad de instrumentos, que es lo que está llamado por ley a ser la administradora de fondos de pensiones en favor de sus afiliados. Yo administro esto y lo invierto en una diversidad de instrumentos. Entonces el negocio es otra cosa.
En República Dominicana, ¿cuáles son los regímenes de pensiones que tenemos en nuestro país? Bueno, cuando nosotros teníamos, cuando se fundó, por así decirlo, se inició el sistema de la ley de 8701, el sistema de seguridad social. Sí. Nosotros teníamos un sistema de seguridad social prácticamente inexistente. Había un seguro social, Instituto Dominicano de Seguro Social, que solamente tenía un impacto en una población de muy bajos ingresos, y luego habían algunos planes aislados, ya sean gremiales o empresariales. Habían los gremios de los maestros, los gremios de la construcción, habían diferentes gremios, y habían también empresas o instituciones del Estado. El mismo Estado tenía un plan de pensiones de reparto. Entonces había una fragmentación del sistema de seguridad social, no había una estandarización de los beneficios. Cada plan daba diferentes beneficios dependiendo de los afiliados, cada plan incluso costaba diferente. Ahora bien, hoy en día hay menos diversidad en el sistema de seguridad social, pero todavía tenemos el sistema de pensiones que creó la ley, sí, que es el de capitalización individual. Y por otro lado también tenemos algunos planes complementarios que hay algunas entidades que todavía lo mantienen, como el Banco Central, como algunas entidades del Estado. Entonces hay algunos sistemas de, por así decirlo, de reparto que han quedado existiendo, pero yo diría que son relativamente pequeños comparados con el sistema de capitalización individual, que es en donde estamos la mayoría de los empleados. Muy bien. Buenísimo. Sí. Excelente. Buenísimo. Así que con relación, hay mitos en todas estas conversaciones, hay mitos. Y uno de los mitos es de que la gente tiene un momento en el cual puede aportar más a lo que es su plan de pensiones a través de la AFP. Pero la gente dice sin saber. Es que eso es muy complicado. Hay que papelear mucho, hay que dar muchos viajes. ¿Cuáles son los requisitos y en qué tiempo pudiéramos estar terminando nuestra gestión de que yo estoy aportando 1,000 pesos a mi pensión y quiero aportar 2,000? Ese trámite, sí. ¿qué conlleva todo eso? Eso es lo que le llaman un aporte voluntario. De hecho, recientemente se salió una norma, se dispuso una norma para facilitar los aportes voluntarios. No es complicado para nada. Míralo ahí, Roberto. O sea, es algo sencillo. Yo puedo hacer un aporte voluntario único o un aporte voluntario regular. Entonces, el aporte voluntario regular, yo puedo hablar con mi empleador para que me descuente de manera regular un monto o un porcentaje adicional a lo que ya yo estoy aportando o la que la empresa está aportando por mí, o yo puedo por mi cuenta hacer un aporte adicional que no sería por vía de mi empleador, sino vía privada a mi cuenta. Entonces, sí, eso es una opción que se tiene, pero no es complicado para nada. Solamente se comunica con su AFP y le indica que quiere eso y ellos le van a dar las indicaciones. Pero básicamente es eso. O lo hago por vía de mi empleador de manera regular o lo hago de manera puntual, de manera privada, y ambos aportes son sencillos de realizar. Maravilloso. Nos están haciendo aquí unas preguntitas rápidas, Joel Castillo. Al final del retiro, que debe ser al principio del retiro, ¿verdad? Porque cuando uno se retira... Al final de la vida laboral, querrá él decir. Exactamente. Sí. ¿Se dan parte de los fondos acumulados o solo es una mensualidad proporcional de su último salario? ¿Qué tiempo después del retiro le empiezan a pagar mensualmente? Creo que ahí hay dos características, ¿verdad? Si fue inclusión... Bueno, si la persona al momento de entrar al sistema de pensiones tenía hasta 44 Exacto. años, entonces no en el momento que el plan de pensiones entró en el año 2001, no, sino en el momento que la persona entró al sistema. Exacto. Si tenía menos de 44, hasta 44 años, entonces él puede optar por una entrega total de los fondos que tiene acumulados. Exacto. Si tenía más de esa edad, entonces él tiene que acogerse a una de las pensiones, de los esquemas de pensiones que se ofrecen. Y son dos básicamente. Uno es el retiro programado, que es una renta que se le da, una mensualidad que se le da por parte de la AFP. Él sigue recibiendo él sigue en la AFP sigue invirtiendo el restante de los fondos que no le da, sí. Lo sigue invirtiendo y esa rentabilidad le sigue sumando a su fondo y con unos cálculos que se hacen en base a unas tablas, pues se le ofrece una determinada renta. Y lo otro es, él puede decir, no, yo no quiero eso
porque eso se me va a acabar en una cantidad de años. Y si yo vivo más de lo que ustedes están pensando, ¿qué pasará conmigo? Entonces hay personas que optan por una renta vitalicia. Exacto. Entonces tienen que sacar los fondos de la AFP y llevárselo a una compañía de seguros y con la compañía de seguros negociar la renta vitalicia. Hay diferentes tipos de renta vitalicia. Hay unas que si me muero, pues ya se cesó, o me muero y le queda a mi familia por un tiempo, o yo en los primeros años quiero una renta diferente a lo que quiero en los años después del año 5. O sea, hay diferentes tipos de renta vitalicia aprobadas por la norma. Entonces, si él, dependiendo de cuál sea su edad al momento de haber entrado, él puede recibir todos los fondos o puede recibir uno de estos tipos de renta que acabo de describir. Ahí quizá la mejor recomendación que te podemos hacer es acércate a tu AFP con tu caso particular y busca la asesoría del equipo técnico. En el caso de AFP Crecer tienen un grupo de abogados ahí que te ayuda con todos esos trámites y porque cada caso es muy particular, ¿no? Y un mes más, un mes menos puede hacer la diferencia. Sí, y él preguntaba como qué tiempo después que dejas de trabajar, algo así. Si es después de que tú tienes un mes ya cesante, con una carta de que cesó tu empleo y demás, ya se puede, y tienes la edad y las cotizaciones requeridas, entonces puedes optar por la pensión. Excelente. Pero esos fondos se quedan ahí y son del empleado, son del afiliado, hasta tanto se determine qué se va a hacer con ellos. En ningún momento, en ninguna ocasión, bajo ninguna circunstancia, la AFP pues se queda con esos fondos. ¿Por qué no ha entrado en funcionamiento el régimen subsidiado y el subsidiado contributivo? Básicamente porque primero requiere de unos estudios previos para saber qué masa de personas es la que va el Estado a subsidiar. Primero. Y lo segundo es que, como ustedes imaginarán, eso va a tener una carga hacia el Estado significativa porque él va a ser las veces de un empleador. Sí. Él va a ser como el empleador de toda esa gente que no está cotizando por medio de un empleador, entonces el Estado sería su empleador. Y eso yo creo que el gobierno o el Estado, en sentido general, no va en este momento a abordar ese tema hasta tanto no resuelva su problema fiscal, que hay un nivel de ingresos que varios gobiernos han dicho que está por debajo de lo deseado. Y no queremos que cojan otro préstamo para Exactamente. Bueno, don Héctor, de verdad agradecerle su tiempo, siempre muy valioso, y invitar al público a que siempre se informe. Lo más importante es saber cuál es su administradora de fondos de pensiones. Saber que usted se puede cambiar de una administradora de fondos de pensiones para otra. Nosotros le recomendamos que se cambie para AFP Crecer. Excelente. Y a partir de ahí entonces empezar mi caso, el caso de mi pareja, el caso de mi papá, el caso de mi mamá, porque pueden ser casos diferentes. No aplica lo mismo para todo el mundo, porque hay condiciones diferentes para cada persona. Claro. Gracias a ustedes. Don Héctor, muchísimas gracias. Gracias a AFP Crecer por este segmento de Hablemos de Pensiones. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con una entrevista súper interesante. No se vayan.